¿Alguna vez te has detenido a pensar en los secretos ocultos en los primeros capítulos de la Biblia? No me refiero a los milagros, ni a las profecías. Hablo de los enigmas, de los silencios, de lo que no se dice. Porque, dime algo. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde demonios sacó Caín a su esposa? ¿Y cómo es que terminó construyendo una ciudad, si se supone que no había más personas? Hoy, te voy a contar la historia jamás contada de Caín. Una historia que combina traición, castigos divinos, y una posible verdad que podría cambiar cómo ves los comienzos de la humanidad. Ponte cómodo, activa la campanita y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es lo que te enseñaron en la iglesia. Todo comenzó en un mundo donde no existían ciudades, ni escuelas, ni templos. Solo un jardín, un hombre, una mujer, y un Dios que caminaba entre ellos. Adán y Eva fueron formados del polvo y del aliento divino. No había pecado. No había muerte. Solo paz. Pero esa paz no duró mucho, porque en medio del Edén existía un árbol prohibido, que cambiaría el destino de la humanidad. Y como ya sabemos, Eva comió del fruto, Adán la siguió, y fueron expulsados del paraíso. Desde entonces, comenzaron a sentir frío, miedo y hambre. Fue allí, fuera del Edén, donde nació Caín, su primer hijo. Un bebé que llegó a un mundo roto, pero que aún conservaba las huellas de la gloria pasada. Después nació Abel. Y juntos crecieron, dos hermanos que no sabían lo que era la muerte. Uno amaba el campo y el cultivo. El otro prefería cuidar ovejas. Un día, ambos decidieron ofrecerle algo a Dios. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas. Caín solo trajo unos cuantos frutos. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Y aquí comienza el verdadero drama. Imagina por un momento el odio que se encendió en el corazón de Caín. Él había sido el primogénito, el que había trabajado la tierra, el que esperaba la aprobación de Dios. Pero Dios miró a su hermano con agrado, y a él, con desprecio. Caín no lo soportó. Y un día, lo llevó al campo. Allí, bajo el sol ardiente y la sombra de los árboles, Caín mató a su propio hermano. La tierra, que antes daba vida, se tiñó de sangre. Abel murió sin entender por qué. Y fue entonces que Dios lo confrontó. ¿Dónde está tu hermano, Caín? No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya lo sabía. El primer asesinato de la humanidad no solo rompió un vínculo familiar, sino que abrió la puerta al castigo eterno. Como castigo, Dios maldijo a Caín. La tierra ya no le daría fruto, y él se convertiría en un errante, un vagabundo, un paria. Y fue allí donde Caín dijo algo que no tiene sentido: a menos que haya más personas en el mundo, cualquiera que me encuentre, me matará. ¿Pero quién? Si solo estaban Adán, Eva, y ahora solo quedaba él. ¿Por qué tenía miedo? ¿Quién más estaba allí afuera? Para protegerlo, Dios marcó a Caín con una señal, un símbolo desconocido que lo distinguiría, y le daría cierta protección contra cualquier venganza. Luego, Caín se alejó de la presencia de Dios. Se marchó hacia el este, a una tierra llamada Nod. Y ahí ocurre lo más inquietante. La Biblia dice: y Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín construyó una ciudad, y la llamó Enoc, en honor a su hijo. ¿Fue una ciudad? ¿Cómo un solo hombre puede construir una ciudad sin habitantes? ¿De dónde salió su esposa? ¿De dónde vinieron los obreros, los pastores, los habitantes? Aquí es donde la historia se vuelve misteriosa. Algunos estudiosos creen que Dios pudo haber creado otros seres humanos además de Adán y Eva. Pero la Biblia simplemente no lo menciona. Una especie paralela. Una humanidad que existía fuera del Edén, que nunca pecó en el jardín, pero que también vivía en este mundo, como parte del plan divino. Esto explicaría por qué Caín tenía miedo de otros, cómo pudo tener esposa, y cómo pudo fundar una ciudad. Pero claro, esta es solo una teoría, y muchos la consideran herética o sin respaldo bíblico. La interpretación más aceptada es que Caín se casó con una hermana. Sí, con una de las hijas de Adán y Eva. La Biblia menciona en Génesis 5:4. Y Adán vivió 800 años más, y tuvo hijos e hijas. Aunque la Biblia se enfoca en Caín, Abel y Set, no significa que fueran los únicos.
Era normal en esa época no mencionar a las mujeres por nombre, y solo enfocarse en los personajes clave. Además, en un mundo donde la humanidad apenas comenzaba, el matrimonio entre hermanos no era considerado incestuoso. No había otra opción. Y por eso, Caín pudo haber tomado por esposa a una hermana, y con ella, comenzar una nueva línea de descendencia. Quizá te preguntes, ¿pero no era peligroso reproducirse entre hermanos? En términos modernos, sí, pero los antiguos creían que la genética humana era pura en sus inicios, y que el deterioro genético vino con el paso de los siglos. Por eso, los primeros humanos vivían cientos de años, y podían reproducirse entre familiares cercanos sin mayores consecuencias. Eso explica por qué los hijos de Noé también se casaron entre ellos, y por qué Abraham se casó con su media hermana Sara. La historia de Caín no solo es el relato de un crimen, es la muestra de cómo el pecado comienza con una emoción mal controlada, la envidia. Caín no fue condenado por hacer una mala ofrenda, sino por negarse a mejorar y dejarse consumir por el odio. Cuando Dios lo confrontó, le dio la oportunidad de cambiar. Pero Caín eligió el camino del orgullo y la sangre. Y aún así, Dios no lo mató. Lo protegió. Porque incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. Y ahora que sabes esto, ¿de verdad crees que Caín fue el único con ese tipo de secretos? ¿O acaso hay más misterios ocultos en las páginas del Génesis? En la próxima parte, descubriremos qué fue de la descendencia de Caín, cómo influyeron en el futuro del mundo, y qué tiene que ver todo esto con la llegada del diluvio. No te vayas. Esto apenas comienza. En la primera parte descubrimos el lado oculto de Caín, un hombre marcado por Dios, errante, pero sorprendentemente, padre de una ciudad. Pero ¿cómo puede un asesino fundar una ciudad? ¿Y de dónde salió su esposa si sus padres eran los primeros humanos? Hoy, vamos a sumergirnos aún más en ese misterio, porque lo que viene a continuación no lo vas a encontrar en ninguna iglesia. Hoy te revelaré quién fue la mujer que unió su destino al del primer asesino de la historia, y cómo su historia ha sido enterrada durante siglos por el silencio de los textos sagrados. Esta es la historia de Awan, la mujer olvidada, y del linaje que desafió a Dios. Los nombres que más escuchamos en las historias bíblicas del principio son Caín, Abel, Set. Pero ¿y las hijas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué nunca se mencionan? ¿Y acaso no existieron? La verdad es otra. La Biblia sí menciona que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero la mayoría de ellos quedaron en el anonimato. ¿La razón? Porque las escrituras antiguas estaban centradas en los linajes masculinos. Pero eso no significa que no jugaran un papel crucial. Entre los textos antiguos que no aparecen en la Biblia oficial, existe uno muy interesante. El libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Este libro, aunque no es reconocido por muchas iglesias, contiene información intrigante. Allí se menciona a Awan, la misteriosa mujer que se convirtió en esposa de Caín. Según este relato, Awan era hija de Adán y Eva, y por lo tanto, hermana o sobrina de Caín. Sí, así como lo escuchas. En ese tiempo, las relaciones entre hermanos no eran consideradas tabú. Eran necesarias para darle inicio a la humanidad. Awan no fue solo una mujer que aceptó a Caín como esposo. Fue la única persona que no lo rechazó luego de su crimen. Mientras el mundo le dio la espalda, ella caminó con él hacia la tierra de Nod. Juntos comenzaron una nueva vida, lejos del Edén, en una tierra árida, olvidada, donde nadie quería mirar. Awan se convirtió en madre de Enoc, y según las antiguas tradiciones, también cofundadora de la primera ciudad humana. ¿Puedes imaginarlo? Mientras todos recordaban a Caín por su pecado, ella lo recordaba como padre, compañero y constructor. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo Caín fundara una ciudad? ¿Cómo hubo tantos habitantes si todo comenzó con una sola pareja? La clave está en el tiempo bíblico. Adán vivió 930 años. Su hijo Set vivió 912 años. Y su nieto Enos, 905 años. ¿Te imaginas cuántos hijos puedes tener en 900 años? Según los cálculos de muchos estudiosos, en los primeros 300 años, Adán y Eva ya habrían tenido más de 50 hijos e hijas. Set, por su parte, más de 20. Y así, en cuestión de siglos,
La tierra comenzó a llenarse de familias. Pero esta primera humanidad no vivía como nosotros. No había gobiernos. No existía la ley mosaica. No había mandamientos escritos. Los hombres hacían lo que creían correcto ante sus propios ojos. Y eso trajo caos, violencia y confusión. En ese ambiente, las uniones entre hermanos o sobrinos eran algo común. La prioridad no era la moralidad moderna, sino la supervivencia de la especie. Pero Awan no fue la única mujer poderosa entre las hijas de Eva. El libro de los jubileos también menciona a otra figura clave, Asura, otra de las hijas de Adán y Eva. Según esta antigua tradición, Asura fue la primera esposa de Abel. Sí, el Abel que fue asesinado por su hermano. Tras la tragedia, Asura quedó sola. Pero la historia no termina allí. Después de la muerte de Abel, Set, el tercer hijo de Adán y Eva, tomó a Asura como esposa. Juntos darían origen a una línea de hombres justos, que se mantendrían fieles a Dios en medio de una generación cada vez más corrupta. De la unión entre Set y Asura nació Enos, el primer hombre del que se dice en la Biblia que invocó el nombre del Señor. Esto es muy importante, porque mientras los descendientes de Caín construían ciudades, metales y arte, los descendientes de Set construían fe, oración y conexión con lo divino. Allí se marcó una división espiritual entre dos linajes, uno marcado por la ciudad, la obra del hombre, y otro marcado por la búsqueda de Dios, la esperanza en lo eterno. Y hablando de descendientes, no podemos olvidar a Enoc, el hijo de Caín y Awan. Aunque muchas veces se confunde con el Enoc que caminó con Dios, este no es el mismo. El Enoc hijo de Caín es parte del linaje de los rebeldes, un pueblo que se alejó cada vez más de Dios, hasta provocar el juicio del diluvio. En cambio, el otro Enoc, el bisnieto de Set, es quien vivió en completa comunión con el Creador, y fue arrebatado al cielo sin conocer la muerte. Dos hombres, mismo nombre, dos destinos completamente opuestos. Una de las cosas más sorprendentes de esta era es la longevidad de sus personajes. Antes del diluvio, las personas vivían siglos enteros. Y eso no es una metáfora. Según el Génesis, Adán vivió 930 años. Set vivió 912. Matusalén, 969 años, el más longevo de todos. ¿La razón? Algunos creen que el ambiente de la Tierra era perfecto, con una atmósfera ideal, libre de contaminación y enfermedades. Otros aseguran que la genética original era tan pura, que el deterioro físico no existía como hoy. Fue Dios mismo quien, después del pecado generalizado, declaró en Génesis 6, 3, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Sus días serán 120 años». Desde entonces, la vida humana comenzó a acortarse. Entonces, ¿por qué nunca nos hablaron de Awan, de Asura, de los hijos e hijas olvidados? La respuesta puede incomodar, porque la historia la cuentan los vencedores, y los hombres. La mayoría de los textos antiguos fueron escritos y copiados por generaciones de escribas que decidieron qué nombres destacar y cuáles ocultar. Pero eso no significa que esas vidas no fueron importantes. Fueron mujeres que jugaron un papel fundamental en el origen de la humanidad. Sin ellas, no estaríamos aquí. Y ahora que conoces a Awan, Asura, y los hijos e hijas olvidados de Adán, ¿estás listo para saber qué fue lo que provocó la ira de Dios sobre toda la humanidad? Porque en la siguiente parte hablaremos de los gigantes, los ángeles caídos, y el evento que marcó el principio del fin del mundo antiguo. Sí, estoy hablando de los días de Noé, y de cómo el mundo fue consumido por su propia maldad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Noé fue el elegido para construir el arca? ¿Por qué entre tantas familias, entre tantos descendientes, solo él y su casa fueron salvados? Esta no es solo la historia de un barco gigante y un diluvio apocalíptico. Es la historia de un linaje, de una sangre que sobrevivió al juicio, de un hombre que se mantuvo firme cuando el mundo se perdió en la oscuridad. Hoy te contaré cómo la línea de Set y Asura, una pareja justa y olvidada, dio origen a Noé, y cómo su fe cambió el destino de toda la humanidad. Mientras los hijos de Caín levantaban ciudades, fabricaban armas, y se alejaban más y más de Dios, los descendientes de Set hacían algo muy distinto. Oraban, obedecían, esperaban. Esa línea, nacida del dolor por la pérdida de Abel, fue guiada por un propósito invisible, pero firme.
mantener viva la conexión con Dios. Y de ese linaje nació Noé. La humanidad se había corrompido. La violencia llenaba la tierra. Los gigantes, sí, los nefilim, caminaban entre los hombres. Y lo que alguna vez fue bueno, ahora se había convertido en puro caos. Pero Noé era distinto. Él no siguió la corriente. No se contaminó con la maldad. No vendió su alma por placer o poder. Noé caminó con Dios. Y fue por eso que el Señor lo eligió. Para ser el constructor del arca. El último puente entre un mundo que moriría y uno nuevo que nacería. El diluvio no fue solo un castigo. Fue una limpieza. Una oportunidad de reinicio. Y en medio de esa catástrofe global, Dios no eligió al más fuerte, ni al más sabio, ni al más rico. Eligió al justo. Eligió al que lo escuchaba, cuando el resto del mundo ya no creía. Eligió al descendiente de Set, a Noé. Volvamos un momento a lo que aprendimos. Caín y Set, ambos hijos de Adán y Eva, pero sus decisiones marcaron dos caminos radicalmente distintos. Caín, con Awan, dejó un legado de ciudades, pero también de violencia. Set, junto a Asura, cultivó la fe, el respeto a Dios y la esperanza. Lo que tenemos aquí no es una simple historia. Es una elección eterna que sigue vigente hasta hoy. ¿Seguimos el camino de Caín? ¿O elegimos el de Set? Y ahora viene lo más importante. Muchos se preguntan, ¿por qué la Biblia no cuenta todo esto? ¿Por qué no se menciona a Awan, a Asura, a todas las hijas de Adán? La respuesta es sencilla y poderosa. La Biblia no fue escrita para contarlo todo. Fue escrita para contarnos lo esencial, para guiarnos, para enseñarnos el corazón de Dios. No es una enciclopedia de todos los nombres. Es una carta de amor y redención. Como dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Hay muchas cosas que no entenderemos ahora, pero hay algo que sí podemos hacer. Confiar. Hoy, miles de años después, tú y yo estamos aquí gracias a Noé, gracias a su obediencia, gracias a una decisión que preservó la humanidad. No fue fácil. Noé fue burlado, llamado loco, rechazado por el mundo, pero él escuchó una voz y eligió obedecerla. Tal vez tú también sientas que el mundo va hacia la oscuridad. Quizás en tu entorno hay caos, confusión o incredulidad. Pero si algo nos enseña esta historia, es que no necesitas ser perfecto para ser elegido. Solo necesitas escuchar la voz de Dios y caminar con Él. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué camino estás eligiendo? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede inspirar a alguien más. Si este vídeo te hizo pensar, si te tocó el corazón, si te enseñó algo nuevo, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que Dios te bendiga y nunca olvides, aunque el mundo caiga, hay un arca para los que creen.